Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este viernes. Para ello yo recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido. Buenos Contentos días. Porque es viernes, buen día. Es viernes finalmente y quincena. Quincena. Aparte, Fernando Cuña, buenos días. Muy buenos días a mis compañeros de mesa, a ti Jesús y al auditorio, por supuesto. Desiderio García, buenos días. Hola, ¿cómo están? Feliz viernes. Buenos días a mis compañeros de la mesa, buenos días al auditorio, buenos días Jesús. Bueno, pues en este inicio de fin de semana, pues los temas no paran, la grilla no para. Hemos hablado de la renovación de la dirigencia de Acción Nacional, que bueno, debió darse desde por ahí del mes de octubre, y al día de hoy no hay convocatoria. Ya por aquí tuvimos a una de las aspirantes que decía que pues es necesaria esta convocatoria, y el día de ayer pues más de 3,000 panistas dieron su firma y bueno, enviaron un escrito a la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero para que acelere este tema. Dicen que es necesaria ya la presentación de la convocatoria. Ellos hablan de apertura también, que no sean únicamente los consejeros quienes pues estén definiendo a quién sea su próximo dirigente estatal. Y bueno, esta es una auténtica exigencia, Marco, democrática de la militancia, o una rebelión organizada de un grupo interno del PAN. Pues son muchas cosas, Jesús. Primero nos muestra el cabecismo como es, como lo pintaron siempre. Nos muestra el cabecismo voraz, saqueador, gandalla, un cabecismo que permanece o quiere permanecer en el Partido de Acción Nacional de Tamaulipas a costa de la militancia, porque es un hecho que si ellos permanecen ahí, el voto azul se va a seguir deteriorando, van a terminar como el PRI, vaya, en nada o en casi nada. Y vaya que el PRI se ha portado en ocasiones digno. Yo creo que su última etapa ya fue chocheando cuando se hace su coalición con el Partido de Acción Nacional. Pero bueno, son muchas aristas las que se desprenden de esta acción. La primera, te insisto, el exhibir la esencia del cabecismo, un cabecismo gandalla y un cabecismo voraz. Y la segunda es la insistencia de que los partidos políticos están errando, están fallando los tiros en la reforma electoral. Esto los exhibe tal cual. Mira, la reforma, yo siempre he dicho que la reforma electoral tiene que ser tendiente a hacer activos a los partidos políticos, a democratizarlos, a que su vida interna sea más pública y más transparente. Esto de las firmas que hace hoy el Partido de Acción Nacional no obliga al Comité Ejecutivo Nacional a irse por esa vía. Uh-huh. Si a alguien le llega al Comité Ejecutivo Nacional como le ha llegado, o como nosotros presumimos que le ha llegado el cabecismo con cartillas de lana, hasta candidatos los hacen y lo hemos visto. O sea, Cabeza de Vaca era un original candidato a diputado federal cuando tenía órdenes de aprehensión encima y se los demostró en los tribunales. Entonces, los partidos políticos lo que son no son la puerta de acceso al poder como originalmente se decía en la Constitución, no son más empresas privadas, son definitivamente organismos de los que nadie sabe nada y de los que insisten en crear caos en las reformas electorales como la que se avecina para finalmente cambiar y que todo siga igual. Esto que sucede en el Partido de Acción Nacional es efectivamente una rebelión de la militancia, una rebelión de una parte de la militancia que lamentablemente para ellos, por su sumisión y por haber participado en el sexenio anterior, ni siquiera sabemos si van a tener efectos para lo que ellos buscan. Muy bien. Fernando, ¿pudiera ser esta una rebelión, esta petición que hacen al CEN? Mira, la verdad dudamos mucho que sea una rebelión, y de ser así, pues quién contra quién, ¿verdad? Porque toda rebelión tiene un líder. Uh-huh. Entonces, se ha hablado mucho por ahí, se ha divulgado un cuento político que muchos no nos tragamos, que si el truco ya está peleado con Cabeza, uh-huh, que si le estorba el cabecismo para ser el próximo candidato a la gubernatura. Y en sí se habla de una guerra interna dentro del PAN, pero esto no se ha manifestado, no se ha evidenciado, nadie ha demostrado eso. Hasta la fecha, los cabezas de vaca, para efectos de pragmatismo, para efectos de realidad, los cabezas de vaca siguen mandando desde Texas al PAN. Y prueba de ello es que pues, han mantenido al cachorro al frente del PAN estatal. Uh-huh. Yo te voy a decir algo. El PAN es un buen partido, y con todo y que sea un partido conservador, un partido de derecha,
El PAN tiene en Tamaulipas antecedentes de sana lucha política, de lucha democrática, de apego a principios. El problema fue cuando llegaron los cabecistas, o sea, hablamos de figuras políticas muy emblemáticas y muy de respeto político, de dos mujeres, por cierto, hablando de tiempo de mujeres, de Leonor Sarre y de Lidia Madero, dos damas que le dieron rostro y presencia al PAN cuando muchos se avergonzaban del PAN en Victoria, ¿va? En las marchas callejeras, en las movilizaciones. Estas dos mujeres dieron la cara y se ganaron a pulso el liderazgo, ¿va? No son, bueno, una de ellas ya falleció, tengo entendido, Leonor Sarre, pero pues gente que no traía estigmas de corrupción ni de nada, ni de arreglos, ni de billetazos, nunca arreglaron un problema a base de cheques, de dinero. O sea, fueron éticas, morales en su trabajo político. Cuando se empiezan a quebrar las cosas con el Calderonato, bueno, pues llegan toda una serie ahí toda una parvada de gente, desde Fox, de gente muy pragmática, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuestionaría mucho la moral del cabecismo. ¿Cómo llegan odiando al PRI, al poder en el 2016? Llegan diciendo que el PRI es lo peor, y ¿cómo terminan aliándose con el PRI? O sea, lo requieren después como aliado. O sea, finalmente yo creo que hasta los mismos priistas se han de avergonzar hoy de esa alianza. Y yo creo que más les valdría a los priistas ir solos, porque yo creo que solos pueden hacer más que aliados con el PAN. Entonces, me parece que hablando de democracia interna en el PAN, es deseable, ¿verdad? que se den cambios. O sea, yo creo que una de las palabras que más definen en esta etapa del partido del PAN en Tamaulipas, sobre todo, es el cambio. Desafortunadamente es difícil que se dé. Miren, hay antecedentes muy, muy claros de que esto es difícil que se dé. ¿Cómo es posible que Cabeza de Vaca logre que le den como coordinador de seguridad del entonces equipo de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, que por cierto Xóchitl pues se avergonzó de ahí, lo sacaron de ahí? Eso fue una. Después lo convierten en embajador del PAN en Estados Unidos y todo eso. Pues son cosas que ha comprado que el Comité Ejecutivo Nacional se ha doblado. Él dice que ni se dobla ni se vende, dice Cabeza, pero él se ha doblado y ha comprado al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, a partir de esos antecedentes, es muy triste lo que está ocurriendo en el PAN, porque, bueno, en partidos como Morena ya sabemos quién manda, ahí puede haber centralismo, puede decir que no haya democracia. O sea, de eso no estamos espantando. Lo que sí estamos señalando es que en el PAN son de horca y cuchillo, o sea, de que no han dejado que crezca la militancia. Es un grupito nada más. Y yo creo que lo que están planteando estas gentes que tú dices, esa de la carta y todo eso, yo creo es que el PAN se abra a la sociedad, que el PAN se abra realmente a la militancia. Entonces, si el PAN se abre a la militancia en Tamaulipas, yo creo que los Cabeza Vaca ya no van a ser los líderes. Pero mientras esté el mismo círculo cerrado y sea un partido de familia, pues yo creo que ahí sí ya no hay esperanzas. Desiderio, ¿tú cómo ves esta carta que se envía? Mira, las demandas de apertura RAVE son neutras. Siempre hay un trasfondo y esto es la lucha del poder en cualquier partido político. Debemos entender que los partidos políticos, como comentaba Marco, pues dejaron de ser ya el intermediario para que la ciudadanía pueda aspirar a un puesto de elección popular que funcionaba como filtro para las ideologías de cada persona. Ahora en realidad pues son negocios y es la búsqueda del poder. Desgraciadamente a eso nuestra democracia se ha modificado, y no hablo nada más del PAN, los diferentes partidos, si no resisten un análisis minucioso en ese sentido, porque los grupos de poder, los que están en el poder,
tratan de mantenerlo, de quedarse ahí, de enconarse en esa situación, y existen grupos disidentes que buscan pues tener la apertura y hacerse con ese poder. Entonces, el caso de el PAN aquí en el estado, bueno, por mucho tiempo ha estado en manos de personajes del anterior gobierno, y eso ha ocasionado pues que parte de mucha militancia de panistas de mucho tiempo pues se han visto relegados por esta nueva ola de este sector del Grupo Reynosa, que ha mantenido el poder de Acción Nacional. Tan es así que pues en el aspecto de repartir los puestos políticos, pues muchos panistas de mucho tiempo pues se han visto completamente disminuidos. Entonces, esto habla de los diferentes encuentros y desencuentros que hay dentro del partido. Desgraciadamente, bueno, también el partido Acción Nacional, pues desde sus comienzos no ha sido un partido abierto a la ciudadanía, es de un partido directamente que su manera de funcionar es directo de un consejo, y los militantes pues rara vez tienen oportunidad de elegir o tomar decisiones en el partido. Entonces, esta propuesta de tratar de que la próxima elección de la dirigencia intervengan los militantes, pues no deja de ser hasta cierto punto novedosa, pero creo que al final los grupos de poder o los que tengan mayor recurso dentro del partido, pues son los que van a dar como comentaban mis compañeros, van a ser los que al final se van a posicionar y van a mantener ese poder. Difícilmente a estas alturas el Partido Acción Nacional, buscando esa democratización de sus bases, difícilmente va a pasar en este momento. Muy bien. ¿Quién gana, quién pierde, Marco, con esta apertura a la militancia, y si hay algún riesgo de pues exhibir más las divisiones internas del partido? Yo siento que cada evento que parezca democrático, quien gana es el pueblo. Finalmente le da la oportunidad a la ciudadanía de tener mejores representantes en las urnas. Una apertura como la que plantean en la carta sería o viene siendo la forma ideal de elegir dirigentes en los partidos políticos, en los sindicatos, en todas las organizaciones que se prestan de ser públicas. Lo que nosotros tendríamos que ver en este momento es el trasfondo de esas peticiones. Si realmente, como decía Fernando, es una cuestión de enfrentamientos entre los grupos, o es una nueva simulación para cambiar para no cambiar. El panismo es una fuerza política que se requiere por necesidad en este país. Ha sido un contrapeso real a lo largo de la historia. Han sido su vieja militancia ejemplo de transparencia. Antes del cabecismo yo conocí un alcalde que el auditor superior lo traía, o desde el Congreso lo querían tumbar. Cuando se ponen a investigar le dicen, es que este pelado no se le pierde ni una pluma. Y eso es en serio. O sea, era un alcalde de Tampico, si mal no recuerdo, se llamaba Diego Alonso, por ahí iba su nombre. Él mismo. O sea, estamos hablando de un viejo panismo que era diferente, que pregonaba y actuaba como realmente lo hacía. El panismo de cabeza de vaca, o sea, no me doblo ni me vendo, o sea, pero ¿para dónde vas? ¿Con quién? Nace con Fox, nace en lo más corrupto de la política nacional, nace apadrinado por el PRI, porque finalmente no podemos olvidar que Tomás Yarrington lo dejó o le permitió llegar a ser alcalde. Estamos hablando de dos personajes que yo no los digo que sean culpables, yo digo que son dos personajes altamente cuestionados en la política. Cabeza de Vaca es prianista desde su nacimiento, y su cierre político, porque yo creo que esa fue su muerte política, lo cierra con el prianismo, una coalición PAN-PRI que difícilmente iba a lograr algo. Entonces, lo que viene, una elección abierta a la militancia panista,
creo que podría ser un buen inicio para los contrapesos en el país. Yo nunca he comulgado con la derecha, pero tengo que reconocer que este país no se puede ir con un partido político omnipotente, con un gobierno, con un ejecutivo que con tronar los dedos pueda decidir el futuro de toda una nación. Los partidos políticos son necesarios y creo, yo insisto, tenemos que nosotros forzar a los mismos a que vean esta clase de eventos para que la próxima reforma política traten temas de reformar a los partidos, para que los partidos se hagan democráticos y se hagan realmente participativos, con una militancia activa que decida quién los dirige, por qué los dirige y cómo los dirige. No hoy que al parecer en el PAN es toda una realidad que el dinero y el poder político del pasado están decidiendo el futuro de toda una organización que antes fue digna y fue decorosa en su participación, por más humilde que fuera. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Café Dos Estrellas, 100% puro, de la mejor región cafetalera del país, recién tostado y recién molido. Café Dos Estrellas son 70 años, una tradición. Café Dos Estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gov.mx/convocatoria. Gobierno de México. Que remate todo. ¿Quién, yo? ¡Que remate todo! Solo por unos días, remate total de inventario. Sí, rematamos todo lo que quedó para recibir nueva mercancía. Venga ya, que todo está de remate, solo en Super Colchones. Sale todo. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Gracias por continuar con nosotros, 9 de la mañana con 23 minutos. Y bueno, referente a este tema, también Fernando, ya lo adelantabas tú, pero pues ¿qué riesgo hay de que esta elección sea abierta? Sí, digo, lo más deseable es que sea abierta y que sea auténticamente democrática, ¿verdad? Pero ese es justamente el riesgo, o sea, de caer en el llamado gatopardismo, que no es otra cosa, que es un concepto que viene de un tema cultural, ¿va? De una obra de teatro, ¿va? De Pida Lampedusa, ¿va? De una obra que se llama El Gato Pardo, pero de ahí se deriva el bagaje político de que algo que es una frase que dice cambiar para seguir iguales. ¿Qué quiere decir? Que pues haces como que todo está cambiando, como que ya es otra cosa, pero es lo mismo. Entonces, esperemos que el PAN no vaya a caer en ese gatopardismo político y que ahorita se rasguen las vestiduras, que digan, digo, me refiero a las cúpulas, ¿verdad? Uh-huh. Porque bueno, pues abajo las bases, pues siempre son las que aportan votos y todo eso, pero nunca deciden, ¿verdad? O sea, los ciudadanos. Entonces, esperemos que el PAN recupere la confianza ciudadana, ensayando una democracia interna auténtica, real,
y que no caiga en la simulación. Aunque te digo, o sea, actualmente lo dudamos, porque ¿quién es el que va a hacer la sopa en Tamaulipas, digamos, en el tema interno? Pues los del Comité Ejecutivo Nacional, o sea, y ese Comité Ejecutivo Nacional que ha dado muestras, pues que está bien comprado por los cabezas. Entonces, estamos ante, es decir, aquí la pregunta sería, ¿estamos ante un nuevo show de cabeza de vaca en Tamaulipas? Tratando de mover ciertos elementos y decir, de cambiar cierto guión y cambiarle ahí los renglones y todo eso, para que digan, miren, no, mi partido, las figuras que emerjan de ahí no dependen de mí, o bien realmente hay una oposición interna, hay una facción interna que está pugnando justamente por sacudirse al cabecismo. O sea, si es cierto eso, bueno, pues bienvenida sea, ¿verdad? Porque, y no solo en el PAN, puede ser en el PRI, bueno, tienen un alito también ahí, ¿verdad? En Morena también hay voces críticas. Entonces, yo creo que siempre la crítica hacia el interior es buena, ¿no? Es positiva. En la medida que sea escuchada y en la medida que vea que se acepte su participación. Entonces, en este caso sí decimos, pues esperamos que no sea un nuevo show de cabeza y que realmente el PAN traiga un movimiento interno donde se sacudan el centralismo y el cacicazgo de ellos. Muy bien. Desiderio, ¿quién gana, quién pierde con esta apertura? Pues creo que quien gana, en dado caso que no sea, como comentan mis compañeros, una simulación, pues ganan los liderazgos con arraigo territorial en ese aspecto, los que tienen una estructura base sólida de muchos años y capacidad de movilizar. Creo que esos serían los de realizarse esta manera de hacer la próxima elección, la elección del Consejo, creo que serían quien ganara y pues perdería directamente los que están ahorita en el poder, sosteniéndolo, manteniéndolo y pues no prestándolo, como dicen. Pero creo que es difícil también en ese aspecto, como dicen mis compañeros, el arraigo que tiene todavía ese grupo no va a soltar, no es tan fácil que quiera soltar el poder del partido. Entonces, sí hay voces críticas y yo celebro esas voces críticas. Creo que, como comentaba Marco también, creo que necesitamos voces críticas a nivel estatal, a nivel local, estatal, nacional, y que la oposición debe de cumplir su función como oposición y no estar preocupado por perder el negocio, como comúnmente ven al partido político, y en verdad convertirse en contrapeso y en una opción para la ciudadanía. Yo creo que lo que debe de trabajar los partidos políticos que están en esta oposición es volver a convencer a la ciudadanía que hay un cambio y una reingeniería en ellos para que sean una opción y que sea un verdadero contrapeso con el gobierno. Lo comentaba Marcos, no nos conviene volver a antiguamente a ese partido todopoderoso, totalitario, que ponía, quitaba y no había voces críticas ni oposición que podían pues detenerlo. Entonces creo que dentro de que la oposición entienda que son oposición, que ya no están en el poder y que necesitan a la ciudadanía para volver otra vez a tener fuerza, creo que eso va a ser favorable tanto para el partido político como para la política mexicana. Muy bien. Marco, pues ¿cuál será la finalidad de posponer las elecciones? Hablábamos de que por ahí alguien decía ayer, antier, que piensan alargar todavía a marzo, posiblemente. No, la finalidad es la misma, o sea, es el grupo de cabeza de vaca que está imponiendo su fuerza en el Comité Ejecutivo Nacional. Los partidos tienen tiempo, se elige a un dirigente con fecha de caducidad. En el caso del Partido de Acción Nacional, los periodos antes eran de 4 años, creo que hoy son de 3. Nacen con fecha de caducidad esos liderazgos. No tendríamos por qué aplazar este tipo de situaciones, porque además los partidos actúan conforme a los procesos electorales. Ellos saben perfectamente cuándo hay proceso electoral y cuándo no, cuándo pueden seleccionar un dirigente y cuándo no. En ese sentido no queda la menor duda de que el aplazamiento lo hacen a capricho del grupo de cabeza de vaca, porque tenían la capacidad
económica y la capacidad política para sostenerse en el poder. Ellos deseaban agandallar todos los cargos de elección popular que sean posibles, ganarse por la vía plurinominal, porque ya no ganan una elección en la calle. Mantener la dirigencia es una prioridad para ellos, porque ellos sueñan con hacer candidato a gobernador a Ismael García Cabeza de Vaca. Esa es una realidad. ¿Qué pasa del otro lado? Pues del otro lado también tienen ganas de sacar sus candidatos. El grupo que lidera el Truco Verástegui también pretende competir por la gubernatura. El grupo que lidera Jesús Nader en el sur de Tamaulipas también pretende ir por la gubernatura. Entonces yo veo difícil que en una elección abierta el cabecismo permanezca, pero veo más complicado que el Partido de Acción Nacional, su Comité Ejecutivo Nacional, vaya a decidirse por democratizar una elección en Tamaulipas. Argumentos les sobran también para hacerlo. El tema es que otra vez someten a la militancia y que otra vez la militancia está expuesta a depender de liderazgos que los están hundiendo. Fernando, ¿cuál es el motivo de este alargamiento de la convocatoria? Vaya. Sí, yo creo que aquí hay dos condiciones fundamentales. Una, que realmente los cabecistas suelten el PAN, que ya no ejerzan el cacicazgo político que hasta ahora han impuesto sobre el partido. Y la otra es que algunos grupos que antes eran aliados de ellos, o grupos incluso que no están dentro de la línea cabecista, pues sean más participativos, ¿no? O sea, yo creo que el factor que va a romper finalmente este cacicazgo va a ser la misma sociedad, la misma ciudadanía, pero con figuras nuevas. Yo creo que ya le hace falta una oxigenación al PAN en Tamaulipas, y el mismo PRI también. Desiderio, el motivo de seguir esperando. Al final de cuentas, esas son las luchas internas de los partidos. Ahora, creo que si hacen un poco de... si los grupos que están ahorita en conflicto se detienen un poco a pensar, deben darse cuenta que de nada les sirve este conflicto. Deberían de unirse al final. El grupo puede hacerse a un lado y darle oportunidad a grupos que buscan posicionarse, que no están tan viciados, que tienen un mejor hándicap con la ciudadanía, pues para ser una opción viable para las próximas elecciones. Entonces, creo que lo último que le serviría a Acción Nacional es esta división, este conflicto de grupos. Creo que ya la dirigencia actual, creo que ya tuvo como comenta Marco, ya tuvo su tiempo, su periodo, y ya rindió lo que tenía que rendir, y necesita hacerse un lado y que nuevas opciones lleguen a Acción Nacional, y no nada más también a Acción Nacional, también a los otros partidos. ¿Por qué? Porque ya con el antecedente histórico nos dimos cuenta que estos partidos políticos ya están caducos. Muy bien. Bueno, pues agradecerles como siempre que hayan estado con nosotros. Marco Antonio Vázquez, gracias. Buen día. Gracias, Fernando Acuña. Muchas gracias. Gracias, Desiderio García. Gracias por el café, buen día. Agradecerle a usted, a nombre de todo el equipo de ORT Radio, y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1930.